Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta última semana del mes de julio, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Comunidad Cruzpamba recibió tubería para su nuevo proyecto de riego. 700 metros de tubería valorada en $20,000 entregó el gobierno provincial de Cotopaxi a la comunidad Cruzpamba perteneciente al cantón Pujilí para un nuevo sistema de riego. Las comunidades beneficiadas son Cruzpamba, La Merced, Potrerillos, La Cangagua y 20 de diciembre. Los dirigentes de estos barrios comprometieron todo su apoyo a través de mingas para la ejecución de este proyecto. Gustavo Roballo, en representación de los beneficiarios, resaltó el aporte de la Prefectura a través de la Dirección de Riego y Drenaje en este proyecto, que beneficiará a más de 300 familias y regará alrededor de 400 hectáreas. Es importante el aporte que está brindando la Prefectura, ya que esto nos permite continuar trabajando en el campo, haciendo producir la tierra e impedir la migración de nuestros jóvenes a las grandes ciudades, finalizó el dirigente. Yo creo que está en manos de usted, señor prefecto, de que nuestros compañeros campesinos sigan labrando la tierra, tengan la esperanza en la tierra y no abandonen esto que es tan hermoso que es el campo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Comuneros de San José Ejido solicitan mantenimiento vial. Más de 400 moradores de los barrios que conforman la comuna San José Ejido, perteneciente a la parroquia Juan Montalvo del cantón Latacunga, mantuvieron una reunión de trabajo con el prefecto Jorge Guamán Coronel. El objetivo de la reunión fue plantear la necesidad del mantenimiento de la vía principal que conecta a los barrios de esta comuna con la ciudad de Latacunga. Así informó Javier Isa, dirigente de estos sectores. El pedido que se ha realizado es que nos pueda ayudar con el tema de la elaboración, la construcción de lo que son aceras y bordillos desde la vía que conecta hacia Colatoa hasta esta comuna que es San José, aproximadamente 2,5 kilómetros que serían aceras y bordillos. María Chango, moradora del sector, destacó la predisposición de la Prefectura de Cotopaxi para trabajar en el eje de vialidad. Se refirió además al anuncio hecho en la reunión sobre el apoyo para la protección de páramos. Y a mantener eso del páramo para algún rato, nosotros mismos ser como productores para poder tener esa agua lo suficiente, porque como usted verá, a un momento que se dé algo con esto del volcán Cotopaxi, nosotros de esas aguas de igual forma estaríamos perdiendo. Los trabajos de mantenimiento son de aproximadamente 2,7 kilómetros. Una vez establecido el informe técnico, se realizarán los trabajos que correspondan a lo largo de las vías. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Lechuga, tomate, zanahoria, choclo, quesitos. ¿Seguimos, caserito? ¡Claro! Si la semana recién empieza con la Feria Agrícola de la Mata a la Olla, del productor al consumidor. Con poca platita, lleve harto, caserita. Productos recién cosechados, frescos y sanos. Encuéntralos todos los lunes en el Mercado Mayorista de Latacunga. Feria Agrícola de la Mata a la Olla. Mora, frutilla, verduras. Caserita, venga. Invitan GAT Municipal Latacunga, GAT Provincial Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Feria Ambiental genera espacios de conciencia en el cuidado del ambiente. Como un homenaje al 13º aniversario del Instituto Tecnológico Superior La Maná, las autoridades de este plantel educativo, con el aporte de la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, organizaron una feria agroecológica y ambiental. El evento se cumplió el miércoles 26 de julio en horas de la mañana en los patios del plantel educativo, siendo el objetivo principal la concientización y el mantenimiento del ambiente y la reutilización de los materiales reciclables. Las modelos que se presentaron en el desfile de modas con trajes confeccionados con materiales reciclados coincidieron en su mensaje, en que todos los materiales usados como llantas de vehículos, papel, botellas, cartón, fundas plásticas sean reciclados y se les dé un valor adicional, volviéndolos a utilizar como maceteros, adornos, muebles y más. Los estudiantes del Instituto La Maná, Universidad Técnica de Cotopaxi e Instituto Ciudad de Valencia expusieron sus iniciativas productivas y los trabajos realizados con material reciclado, con el fin de demostrar cómo muchos materiales pueden ser reutilizados en casa y crear conciencia para no contaminar el planeta.
Vladimir Ortiz, director de Ambiente del Gobierno Provincial de Cotopaxi, manifestó la importancia de generar un trabajo conjunto para la protección del ambiente. Lo importante es cuando generamos espacios sobre los cuales la población pueda debatir, pueda analizar y pueda desarrollar sus actividades diarias. Y estos espacios tienen un tip particular cuando fundamentalmente hablamos de la gran casa a la cual nosotros nos debemos. Y esta gran casa solo se cuida haciendo cosas como estas que vayan a definir modelos de gestión amigables con el ambiente. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Patronato Provincial clausuró curso de gastronomía y belleza. Desde el año 2016, el Patronato de Cotopaxi realiza los cursos de gastronomía y belleza de forma permanente. Esto con la finalidad de que quienes lo aprueben generen sus propios emprendimientos, aportando a la dinamización de su economía. El pasado sábado 22 de julio, en el Salón de Honor del Gobierno Provincial de Cotopaxi, 60 estudiantes recibieron el certificado de aprobación de estos cursos. 23 participantes aprendieron los conceptos básicos de gastronomía en las áreas de pastelería, panadería, cocina ancestral, cocina internacional, mientras que en belleza 27 alumnos se instruyeron en el dominio de tintes, peinados, cortes de hombre y mujeres, pedicure, manicure y estilos. La presidenta del Patronato de Cotopaxi, Eloísa Toaquiza, resaltó el trabajo que realizan las instituciones con los participantes, quienes les ayudan a mejorar sus conocimientos para el servicio al cliente. Que vayan con dignidad, con conocimiento, con la sabiduría a cualquier espacio de trabajo. El propósito de estos cursos es fortalecer las habilidades y destrezas de la ciudadanía para impulsar la creación de nuevos emprendimientos, trabajo que lo realiza el Patronato de Protección a Grupos de Atención Prioritaria en convenio entre la Cooperación de Desarrollo Humano CENDES y la Escuela de Chefs Hot School. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Mesa técnica del aeropuerto se reunió para analizar avances para las operaciones de la terminal aérea de Cotopaxi. El miércoles 26 de julio se desarrolló la segunda reunión de la mesa técnica liderada por la Subsecretaría de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre los compromisos acordados estuvo que el Ministerio de Industrias dé la autorización y declare zona franca o sede al aeropuerto, para así extender su actividad en operaciones de carga internacional. Los participantes de la reunión en sus intervenciones coincidieron en las bondades naturales que el aeropuerto de Cotopaxi ofrece para las operaciones aéreas. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, destacó que es necesaria una decisión política del Estado y para ello hay que hacer un proyecto con los insumos e información recaudada. Además, enfatizó la importancia de otorgar el permiso de operación a una escuela de pilotos y la posibilidad que la empresa Air Caribe inicie sus vuelos este mismo año. Hay que pensar en el futuro, no creo que hay que pensar solamente ahora. Por ahora, por supuesto, los niveles operativos trataremos de lo inmediato, trataremos ojalá con esta escuela de pilotos que tú dices, Jessica, con lo que va a venir los compañeros del Caribe, y vamos de a poquito respondiendo, dando medicinas que podemos hacerlo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Lechuga, tomate, zanahoria, choclo, quesitos. ¿Seguimos, caserito? ¡Claro! Si la semana recién empieza con la Feria Agrícola de la Mata a la Olla, del productor al consumidor. Con poca platita, lleve harto, caserita. Productos recién cosechados, frescos y sanos. Encuéntralos todos los lunes en el Mercado Mayorista de la Tacunga. Feria Agrícola de la Mata a la Olla. Mora, frutilla, verduras. Caserita, venga. Invitan GAT Municipal La Tacunga, GAT Provincial Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.